¿ya? Bien, entonces los tópicos a desarrollar son 4, ¿no? En principio, las relaciones interpersonales en la estructura del proceso enseñanza-aprendizaje en formato visual, es decir, un poco ubicarlo, este tema de las relaciones interpersonales, ¿no? En el conjunto de esta estructura, ¿no? Que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, un segundo punto, el tema de la empatía del profesor y de la profesora, ¿no? En las relaciones interpersonales del proceso enseñanza-aprendizaje. Luego el tercero, el tópico del valor de la palabra, ¿no? Del profesor en este proceso. Y finalmente un cuarto punto, ¿no? El afecto genuino del profesor en este proceso. ¿Ya? Muy bien, entonces son esos los tópicos que que voy a desarrollar. Para la modalidad que he elegido para explicar los tópicos de esta unidad es un análisis comparativo entre los temas, los tópicos de las relaciones interpersonales, estas que he mencionado, ¿no es cierto? Y voy a echar mano de una escena del trabajo agrícola, ¿no? Específicamente del tiempo de la siembra y la cosecha, ¿no? Esto para qué sé yo, para que se pueda comprender el significado de estos tópicos que he ido señalando en la introducción, ¿no es cierto? Entonces, aquí he elaborado un relato, ciertamente me he inspirado en una parábola evangélica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero he sacado elementos, digamos, un poco del trabajo agrícola que he visto, que he participado, etcétera, aquí en mi país, ¿no? Especialmente en la zona de los andina de Bolivia, ¿no? Bien, entonces quiero empezar con este relato, ¿no? ¿Ya? De esta escena. Y así, en el tiempo de siembra, varios sembradores se disponen a sembrar sus semillas. Uno de ellos las derrama en tierra dura y al no penetrar suficientemente son comidas por las aves. De otro sembrador caen entre las piedras, pero al poco tiempo se secan por falta de humedad. Otro sembrador las derrama entre los espinos y son ahogadas por estos al tiempo de nacer. Pero uno de ellos, el buen sembrador, antes de echar sus semillas, prepara el terreno, la limpia y la abona, por lo que éstas caen en buena tierra. Estas semillas germinan, crecen y en la cosecha dan hasta 100 por 1. Bien, entonces voy a utilizar esta escena con esas representaciones, especialmente con 4 de esas representaciones mencionadas, ¿no? Los sembradores, el terreno, la semilla, los cuidados de cultivo y los frutos, y los voy a ir comparando con lo que será la empatía, la palabra, el afecto genuino y los frutos. ¿Bien? Ok. Bien, entonces empezamos el desarrollo del primer punto. La ubicación de las relaciones interpersonales en la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ciertamente yo distingo como 3 dimensiones de esta estructura, ¿no? La dimensión pedagógica, ¿sí? Que estaría, que abarcaría los contenidos, la metodología, los recursos didácticos, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? ¿Ya? Luego estará la dimensión tecnológica, donde tiene referencia a la conectividad virtual, a los soportes tecnológicos, ¿no? Las tecnologías del TIC-TAC, ¿no es cierto? ¿Sí?
y las plataformas educativas, ¿no? Todo eso abarcaría esta dimensión. Y luego estaría la dimensión humana, que es la que corresponde al tema de esta unidad, ¿no? La dimensión humana conformada por el relacionamiento profesor-estudiantes y entre los estudiantes. Entonces, los componentes de un proceso, a partir de estas tres dimensiones, podríamos decir que los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje en formato virtual, ¿no? Serían el programa educativo, la conectividad y el relacionamiento. Bien, vamos a hacer en este análisis comparativo un poco la relación entre conectividad y relacionamiento, ¿no? ¿Ya? En la conectividad, que es la que corresponde a la dimensión tecnológica, tenemos dificultades, ¿no es cierto? Ya se han ido presentando dificultades en este tiempo de pandemia y todo eso, ¿no? Y esas dificultades pueden ser referidas, por ejemplo, a una falta de conectividad, ¿sí? Deficiencia algunas deficiencias en la conectividad, se prende, se corta, vuelve nuevamente, etcétera, interrupciones en esta conectividad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, frente a esto, ciertamente tenemos que salir adelante, ¿no es cierto? Tenemos que buscar soluciones, ¿ya? Soluciones como, por ejemplo, democratizar el acceso a las tecnologías de TIC-TAC, mejorar la calidad de la conectividad, de alguna manera buscar, ¿no es cierto?, formas, ¿ya? Luego, proporcionar soportes y artefactos de comunicación virtual, ¿no? Tablets, programas, computadores. Sabemos en nuestros países que no siempre todos tienen esto, pero de alguna manera, ¿no? Campañas, qué sé yo, algunas iniciativas para que de alguna manera se llegue a todos los sectores, especialmente a los sectores digamos, periurbanos o del campo, ¿no? Y después también, por supuesto, como parte de esta solución a estas dificultades, ¿no es cierto?, también está por el lado de, ya quizás que en lo que corresponde ya a la dimensión pedagógica, ¿no?, el diseño de planes globales en educación virtual, ¿no?, que ciertamente ha sido un gran desafío estos últimos tiempos, ¿no?, en que hemos brincado de lo presencial a lo virtual, entonces hemos tenido que reajustar, etcétera, porque nos han dicho que no es lo mismo, ¿sí? Ya el desarrollo, ¿no?, de un proceso educativo presencial que virtual, ¿no? Hemos tenido que hablar de, qué sé yo, aprender cosas, por ejemplo, como transposiciones didácticas, utilizar otras herramientas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces está ahí esa dimensión con sus dificultades y sus soluciones, ¿no? Podemos poner al lado ahora la dimensión humana del relacionamiento, que también presenta dificultades y a las cuales hay que encarar con soluciones, ¿no? Por ejemplo, algunas dificultades, ¿no? Este aislamiento físico y social a la que nos ha confinado esta pandemia, ¿no es cierto?, lo que ha suscitado son rupturas causadas precisamente por ese distanciamiento físico y social, ¿no? Los chicos ya no se han encontrado, los compañeros, etcétera, con sus compañeras, ¿no? Ya haya habido, ¿no? Y eso ha sido intempestivo, ¿no? No estaba programado ni mucho menos, ¿no? Bueno, después también este confinamiento nos ha causado problemas, ¿no?, a nivel psicológico y espiritual, ¿no?, en estudiantes y en docentes, ¿no? Ya, qué sé yo, el tipo de estrés, de desaliento, de agotamiento frente a este panorama sombrío, ¿no? Por supuesto, con problemas para la salud, ¿no? Todos estos desbordes de atención médica ya genera estrés, ¿no?, por supuesto, y desaliento, ¿no? A ver, ¿qué hacemos frente a esto?
¿Hay o no soluciones? Bueno, ahora estamos quizás en una situación un poquito mejor que la del año pasado, ¿no? Pero de todas maneras también el tema del trabajo, ¿no? Se ha ido duplicando, estoy hablando del trabajo educativo, ¿no? Por lo menos aquí en mi país esto es una queja constante, ¿no? Se ha triplicado o quizás más el trabajo en el trabajo virtual, ¿no? Respecto al que teníamos en lo presencial, ¿no? Pero bueno, son dificultades, ya digo, que hay que ir solucionando. Y algunas soluciones que podemos plantear a estas serían, ¿no? Generar, hay que ir por profundizar este relacionamiento, que haya un buen relacionamiento, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa, ¿no? Ingredientes de este relacionamiento como la empatía, el cariño, el respeto, la comprensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se tenga con los estudiantes, ¿no? ¿Ya? Esto, ¿no? Que suscite esto, empatía, cariño, suscitará en los estudiantes una respuesta también positiva, como una motivación, una proactividad, ¿no? Una predisposición al trabajo, etc., ¿no? Entonces, lo que quiero señalar con esto es que, con este cuadro comparativo, es que tanto conectividad como relacionamiento, ¿no? Dimensión tecnológica y dimensión humana tienen que ser atendidos, digamos, con todo esmero, ¿ya? Especialmente atención de esas dificultades que está esperando, ¿no? Ambos, conectividad y relacionamiento, deben funcionar bien. Debe haber una buena conectividad, ¿no? ¿Ya? Y también un buen relacionamiento, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Porque de ello dependerá que en el formato virtual, ¿no? Un programa educativo logre esos objetivos, esa finalidad trazada, ¿no? Al principio. Bueno. Luego, bueno, ahora tendríamos que hablar de la empatía, ¿no? Empatía del profesor en las relaciones interpersonales del proceso, ¿ya? Empatía, esta palabra, ¿qué significa? Sabemos, ¿no? Que etimológicamente está compuesto, ¿no? Y es una palabra compuesta en donde hay referencias a lo que señala dentro de algo, ¿no? En, etcétera. También tiene que ver con afección, dolencia, pasión, etcétera. Bueno, a partir de ello podríamos decir que la empatía es una habilidad emotiva, por supuesto, ¿no? Afectiva, pero también cognitiva, con ingredientes cognitivos, ¿no? Ya, por el que una persona es capaz de ponerse en la situación de la otra, ¿no? Bien, ese es un poco como el significado, digamos, más conocido de esto, ¿no? Pero ahora corresponde hacer encontrar una significación, digamos, a partir de esto, de esta base, ¿ya? Para esta palabra empatía, ya específicamente en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de la relación, de las relaciones interpersonales en el proceso educativo, ¿sí? ¿Ya? Pero antes antes de pasar a este significado, decir también, ¿no? Que la fuente de empatía, ¿ya? Surge, ¿no? Ya la empatía de la creencia en la nobleza del ser humano. Es decir, para que se suscite empatía en uno de nosotros, en los profesores y en cualquier otra persona, es importante, creo que, apuntar esto, ¿no? Que se tiene que tener la creencia en la nobleza del ser humano, es decir, la creencia, considerar al otro, ¿ya? Como un interlocutor válido, como una persona valiosa, una persona que sí eh, tiene algo que decir, que sus pensamientos, sus
o sea, lo que hace, lo que dice, etcétera, tiene valor, ¿sí? Cuando nosotros no partimos de esto, no asumimos esta creencia como un criterio de relacionamiento, digamos, ¿no? En la nobleza del otro, es que ahí es difícil que se suscite la empatía. Si al otro lo vemos como menos, como inferior, como no muy capaz, etcétera, creo que es difícil que haya empatía. Bueno, entonces, eh, ahora debemos señalar que exactamente en el marco de las relaciones interpersonales se debería entender por empatía, ¿no? ¿Cuál es el significado, ¿no? ¿Ya? Especialmente de parte del profesor, ¿no? Eh, 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 la empatía significaría, ¿no?, que el profesor genera una sintonía afectiva, es decir, una especie de química de buenas emociones con los estudiantes. Esto, ¿no? ¿Ya? Esto es lo primero. ¿Sí? Una buena sintonía. ¿Ya? Luego, también significa que el profesor proporciona ingredientes que permitan pensar a los estudiantes que entre ellos y él habrá un agradable clima de trabajo. Es decir, esto al principio, ¿no? Darles o provocarles como una intuición en los estudiantes, ¿no? Que el profesor, ese nuevo profesor que se presenta para iniciar un proceso educativo, ¿no? Está dando como señales, buenas señales de que será una persona que respeta, ¿sí? Una persona que acoge, que está abierta, ¿ya? Que comprende, ¿no? Entonces, todo esto, estos ingredientes generan un clima de trabajo, un buen clima, un agradable clima de trabajo, ¿no? Los estudiantes van a sospechar esto, ¿no? Ya que, digamos, cuando se haga el otro, se dé unas señales no adecuadas, por ejemplo, ¿no? Demasiado autoritarismo de entrada, ya estarles presentando qué sé yo, unas tareas pesadas que hacer, que realizar, etcétera, o darles esa sensación. Entonces ahí como que los estudiantes de entrada dicen, creo que no nos va a ir muy bien con este vamos a estar con una tensión permanente, ¿no? Bien, por otro lado, empatía significa también que el profesor, que esta conexión emotiva, ¿no?, entre profesor y estudiantes contribuye sin duda a la motivación de los estudiantes. Si los estudiantes ven buenas señales de inicio, ya, frente a lo que será la actuación, ¿no? Del profesor, entonces ciertamente estarán mayor motivados o despertarán una motivación positiva, ¿no es cierto?, para el estudio. Entonces, esto es importante. Entonces, la empatía genera esto, ¿no? Tiene que generar estas situaciones, ¿no? Estos sentimientos, ¿ya? Y esto es importante saberlo, que en el momento de inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos en un momento muy especial, ¿sí? Ya la primera impresión muchas veces es la que perdura, ¿no es cierto? La que perdura después. Si hay una buena impresión al principio, por parte de los estudiantes, entonces esto ya ya los docentes tenemos ya unos puntos ganados, ¿no?, para llegar a buen término, ¿no?, o en el desarrollo. Pero si la primera impresión no es adecuada, ¿sí?, suscita desconfianzas, algún malestar, etcétera, ahí estaremos en un terreno en que tenemos que revertir. ¿Sí? Y a veces es difícil, es más difícil, ¿no? Revertir una expectativa, ¿ya? Digamos, no muy buena a una buena, ¿no? Es más fácil que
conservar una expectativa buena. Se inicia con una expectativa buena y luego se la tiene que ir conservando y alimentando. Por supuesto, la primera no es suficiente, la primera es el inicio. Hay que ir luego fortaleciéndola, alimentándola, etcétera, a lo largo del proceso hasta el final, ¿no? Y esto creo que va por ese lado. Muy bien. Ahora, como les decía, para un poco ver esta función de la empatía, el valor de la empatía en el relacionamiento de los profesores con sus estudiantes, ¿no es cierto? Voy a hacer una comparación con un elemento del trabajo agrícola, que sería el terreno, ¿sí? ¿Ya? Eh, eh, la empatía sería, bueno, el terreno, de la escena hemos visto como unos cuatro tipos de terreno, ¿no? Un terreno fértil, un terreno pedregoso, un terreno espinoso, un terreno duro, etcétera, ¿no es cierto? Es como, un poco lo podemos comparar como lo que podríamos esperar cuando llegan nuestros estudiantes al inicio, ¿ya? De un proceso educativo, ¿no es cierto? ¿Sí? No todos vienen con una buena predisposición, ¿sí? Eh, eh, algunos vienen con ciertas, lo que decíamos, las dificultades también de este relacionamiento, ¿no? En la pandemia también, ¿no? Lo ven extraño, no hay esa relación cara a cara con el profesor, etcétera, desconfianzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir así que los estudiantes vienen algunos con un terreno, a Dios gracias, terreno fértil, ¿sí? Es decir, de buena disposición, buena predisposición, ¿no? De apertura, etcétera, ¿no? De una buena motivación para encarar ese proceso educativo, pero algunos otros también vienen como una especie de terrenos pedregosos, ¿no? O duros, ¿no? ¿Ya? Y desconfianza, no mucha predisposición para el estudio, etcétera, ¿no? Esto lo vemos en la práctica, ¿no? En nuestra labor educativa, ¿no? Sospechamos ahí, por ejemplo, cuando hacemos un poco esto que se llama la evaluación diagnóstica, precisamente nos puede servir para eso, ¿no? No solamente para ver eso que son los conocimientos previos, ¿no? Pero también un poco para identificar con qué tipo de terreno están presentándose los estudiantes, ¿no? Esto es importante, ¿ya? Porque si no consideramos esas situaciones, nos vamos un poco identificando, ¿no? Y simplemente lanzamos nuestra semilla, es decir, ¿no? Nuestros contenidos, etcétera, ¿no? Ya actividades, es posible que no tengan buena receptividad, ¿no? Y por lo tanto no haya un buen desarrollo de eso, un buen aprovechamiento, ¿no? Porque como esos terrenos pedregosos, espinosos, etcétera, no cae eso, pero eh, está ahí o superficialmente, ¿no? O se pierde interés, etcétera, ¿no? Eh, entonces esto eh, quizás al final no vayamos a recoger los frutos esperados. Es decir, no se podrá alcanzar en esos estudiantes, qué sé yo, las competencias, los objetivos educativos que hemos trazado y que queremos lograrlo, ¿no es cierto? No se quedase. Bueno, por eso, importante de esto, ¿no? En el inicio, es que al igual que el buen sembrador, ¿sí? Ya prepara el terreno, es decir, genera empatía con los estudiantes, ¿no? Hace todo el esfuerzo, una buena conexión, un buen relacionamiento, ¿no? De respeto, de cariño, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es un poco como esto será como preparar ese terreno, ¿sí? Despejar algunos prejuicios de los estudiantes, ¿no?
ya algunas ideas con las que vengan no buenas, ¿no es cierto?, en relación con la materia, porque sabemos los estudiantes, por lo menos aquí en mi universidad, antes de inscribirse, lo que hacen es preguntar a los compañeros de ciclos superiores, digamos, ¿no? Ya, o de semestres superiores, a ver qué tal es este profesor, qué tal cómo enseña, qué tal el contenido, etcétera. O sea, ya está, ¿no? Entonces, no siempre reciben una buena información o más o menos objetiva, ¿no? A veces reciben, algunos no, ya reciben de sus compañeros, qué sé yo, alguna mala información, ¿no?, sobre tal o cual docente o materia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo importante es esto, ¿no? Es preparar el terreno, así como el buen sembrador prepara su terreno antes de echar la semilla. Entonces, nosotros como profesores es importante preparar eso, ¿ya? Y eso con ingredientes de empatía, ¿no?, de apertura, de comprensión, etcétera, ¿ya? Para generar en los estudiantes una predisposición, ¿no? Ya, primero un respeto hacia su profesor y después una predisposición para el estudio, ¿no es cierto?, que haya ya de inicio una cierta confianza, una cierta libertad para que el estudiante, ¿no?, pueda decir lo que piensa o lo que necesita ya sin tener estas barreras, ¿no?, psicológicas, etcétera, ¿no?, que se van presentando. ¿Ya? Ok. Pasaríamos al tema de la palabra, ¿no? El tema de la palabra, ¿ya? El valor de la palabra del profesor, ahora voy a hablar en femenino, el valor de la palabra de la profesora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, además de la empatía, las profesoras se relacionan con sus estudiantes a través o mediante su palabra, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que lo que digan las profesoras es importante, tiene un valor ¿no?, importante para el estudiante, ¿no? Porque al menos cuando se ha preparado el terreno, se ha logrado una relación empática buena, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo segundo es que lo que dice este profesor, la profesora, no tenga pues un valor, ¿sí? ¿Ya? Y esto es importante, ¿no? Para que haya un buen relacionamiento mediante la palabra, esa palabra tiene que ser una palabra valiosa. ¿Y qué significa el valor de la palabra? Cuando una palabra es valiosa, cuando una palabra es coherente, es convincente, es lógica, es honesta, es reveladora de una verdad, ¿no? Y es una palabra que genera un bien al joven, a la joven, ¿no?, al estudiante, ¿no? Ya, esto, ¿no? Si es lo contrario, si esa palabra es incoherente, ¿sí? Es decir, entre lo que dice la profesora y lo que hace, ¿no? Esto lo detectan los estudiantes, ahí sí que hemos perdido un buen relacionamiento, ¿no? Es decir, esto entorpece el buen relacionamiento, ¿no? ¿Ya? Si esa palabra no es honesta, ¿no? Si tiene otra intencionalidad, no es una intencionalidad transparente. Si eso sospechan los estudiantes, entonces ahí estamos en dificultades. ¿Ya? Además, otro elemento importante es que esa palabra, ¿no?, de la profesora tiene que comunicar algo y no simplemente decir algo. ¿Qué significa esto de comunicar?
¿Qué diferencia hay entre comunicar y decir algo? Significa que cuando una profesora comunica un contenido, ¿sí? Un concepto, un valor, una habilidad, etcétera, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer esa palabra es que sea comprendida por el estudiante o por la estudiante. ¿Ah? La finalidad de comunicar algo es darse a comprender. O sea, importa lo que se dice, importa cómo se dice, pero importa más si el receptor entiende eso que dice. Muchas veces los profesores y las profesoras, muchas veces no comunicamos, simplemente decimos. Explique y explique y explique algo, ¿no es cierto? Ya, claro, lo estamos haciendo de una manera fluida, con un lenguaje muy fino, etcétera, pero muchas veces eso no llegan, los estudiantes no llegan a descifrarlo, a entenderlo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Para que tenga valor la palabra de una profesora, tiene que comunicar, no simplemente decir, o ni siquiera decir, porque hay una contradicción en el decir y el comunicar, ¿sí? ¿Ya? Se dice algo, en el decir simplemente, como decía, importa el que dice y lo que se dice. En cambio, en el comunicar importa el que interpreta eso que se dice, de quién dice, ¿sí? Bien, entonces, aquí les anoto esto, este enunciado, digamos, de este filósofo austriaco, Wittgenstein, ¿no? Que me llama la atención a mí, ¿no? Y espero también que ustedes, que él dice, de lo que no se puede hablar es mejor callarse, Wittgenstein, ¿no? Es decir, de lo que no se puede hablar, porque no se tiene experiencia de eso, no se tiene certeza de eso, no se tiene convicción de eso, mejor no hablar. Porque nuestros estudiantes merecen que lo que digamos, que sepamos lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Ya? Y que se pueda hablar de eso que estamos diciendo, ¿no? Bien. En este análisis comparativo, en la escena del trabajo agrícola, la palabra significa la semilla, ¿no? Las semillas son los saberes que la profesora facilita a sus estudiantes en el proceso educativo, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de saberes, ¿no? Conceptos, habilidades, valores, etcétera, todo eso, ¿no? Eso tiene que estar preparado, ¿sí? ¿Ya? Tiene que ser buena semilla, lo que decíamos algo, tiene que tener un valor, ¿no? Si esto por negligencia, qué sé yo, por descuido, no lo hacemos bien, no lo preparamos bien, ¿sí? No es buena semilla, sino es algo superficial, incluso falsa, vacía, etc. Entonces, aunque el terreno esté bien preparado, si la semilla es vacía, no va a germinar. Y si germina, dará una planta muy débil que al poco tiempo se va a morir. ¿Sí? ¿Ya? Por ello, es nuestro deber, ¿sí? Como profesoras, profesores, etc., como profesores, ¿no? Es nuestro deber el de cuidar de la palabra que decimos a los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Cuidarla bien, que sea una palabra robusta, que sea una palabra significativa. En suma, que sea una buena semilla, ¿no? Ok. Vamos avanzando un poquito porque ya creo que también la hora, ¿no? Y el cuarto punto, ¿no? De esta dimensión humana del relacionamiento. El afecto genuino del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro ingrediente importante, ¿no? Aparte de la empatía de la palabra,
Otro ingrediente importante del buen relacionamiento es el afecto genuino que el profesor o la profesora proporciona a sus estudiantes. Primero decir qué no es afecto genuino, qué no debe entenderse. Bueno, ¿qué no es afecto genuino en este proceso? ¿No? Esto, de ser el profesor, de querer ser, ¿no? Un profesor buenito, bonachón, pasivo, el que dejamos por no meter, que se por un montón de cuestiones personales, ¿no? De situación, etcétera, ¿no? De motivos. Ya dejar pasar, ¿no? Las deficiencias de los estudiantes, los descuidos, ¿no? La indisciplina, el incumplimiento de los deberes, no importa, no, da lo mismo, ¿no? Era para hoy, pero bueno, ya, mañana, pasado, lo haces nomás, cuando tengas tiempo. Uy, claro, quizás aparentemente estamos ganando algunos puntos con los estudiantes. Oye, qué bien es el progreso, comprensible. Pero después, claro, esto es en perjuicio de ellos. Lo que tenemos que ver es que a través de la disciplina, del orden, etcétera, sabemos muy bien que son elementos fundamentales para la educación. ¿Sí? Entonces, no significa eso, no es afecto genuino, el ser bonachón, ¿no? ¿Ya? Porque esto genera dependencia en los estudiantes, ¿no? Si los estudiantes, se ven así, esforzados, ¿no? A que, así como el profesor me deja pasar, es tolerante conmigo, etc., bueno, también yo tengo que ser con él en la hora de la evaluación, porque, ¿no es cierto?, nuestras instituciones acostumbran a hacer una evaluación de los estudiantes a los docentes. Entonces ahí está el pago de factura, ¿sí? ¿Ya? La retribución, ¿no? Sí, es excelente el profesor, porque comprensible, tolerante, buena gente, etcétera, buena gente entre comillas, ¿no? Bien, entonces es una dependencia. El estudiante o los estudiantes dejan de tener una postura crítica frente a su profesor o a su profesora. Y esto es lo que no debemos perder, ¿no? Queremos que nuestros estudiantes tengan una postura crítica frente a nuestro desempeño, a nuestra labor, porque eso nos hace crecer como docentes. En nuestro nivel, levanta nuestro nivel de desempeño, ¿ya? ¿Sí? Cuando me critican, cuando me dicen, pero usted es incoherente, mire, esto no está así, pucha, qué cosa más hermosa, ¿no? Esto, claro, a veces nos sentimos un poco como que sacudidos ahí, ¿no? O medio molestos, pero no. Esto es lo que nos hace crecer, porque somos seres perfectibles igual que los estudiantes. Estamos en pleno proceso de perfección, de mayor conocimiento, etc. Entonces, esto de ser buenito, el bonachón, ¿no? Genera esta dependencia en la que los estudiantes pierden su autonomía de pensamiento, de postura crítica frente a su desempeño, ¿no? Bueno. Si esto no es lo que decíamos, el afecto genuino, entonces, ¿qué es el afecto genuino? De una buena profesora. ¿Mm? Significa cordialidad, por supuesto. Afecto genuino en esa relación, en ese relacionamiento con los estudiantes, significa cordialidad, comprensión, cariño, ternura, etc. Pero al mismo tiempo significa exigencia, interpelación, disciplina. ¿Ah? No te la puedo dejar pasar esta. Y no es porque te quiera hacer la vida difícil, ¿no? Sino porque tienes que aprender, tienes que crecer, ¿no? A base de estas tensiones, de este estrés positivo, porque hay un estrés positivo en cierto nivel, ¿no es cierto? Ya crecemos, ¿no? Ya son motores que nos empujan hacia salir, hacia enfrentar situaciones difíciles. Y nosotros tenemos que enseñar o más bien preparar a nuestros estudiantes a que enfrenten situaciones difíciles, de estrés, de tensión, etc.
¿no? Que puedan manejarlo, que sepan salir adelante, ¿sí? Por otro lado, el afecto genuino, ¿no? Bajo este concepto, ¿no? La buena profesora demanda a sus estudiantes esfuerzo para lograr esos objetivos y competencias educativas. Es decir, al principio compartimos, es decir, el plan, los programas de estudio, el plan global, etcétera, tienen que ser de pleno conocimiento de los estudiantes, ¿no? Y ellos tienen que saber hacia dónde apuntamos y qué cosa tenemos que lograr al final de ese proceso. Y ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Y eso requiere esfuerzo por parte de la profesora, pero también por parte del estudiante. Y más, yo diría, son los estudiantes los que tienen que lograr. Los profesores, las profesoras acompañamos a eso, ayudamos, esforzamos como un entrenador de fútbol. Los preparamos, etcétera, pero el que tiene que meter el gol es el jugador. Aquí es el estudiante que tiene que lograr esas competencias, ¿no? Bien, significa también promover en los estudiantes, ¿no? Este afecto genuino, ¿no? Contrariamente a lo que decíamos negativamente, ¿no? De la dependencia, significa promover en los estudiantes autonomía, su libertad, su actitud crítica frente al conocimiento, frente a la realidad, pero también frente al desenvolvimiento del profesor, de su profesor o de su profesora. Entonces, a eso se llama buen relacionamiento. No son solamente a los halagos y al intercambio de caricias, piropos, no. Puede haber algo de eso, pero lo profundo de un relacionamiento es esto, ¿no? Que sea una relación con autonomía, con libertad, con actitud crítica, ¿no? Etcétera, ¿no? Y decir que el afecto genuino significa educar, no instruir. Y aquí quiero compartirles algo que yo como estudiante he recibido de un gran maestro mío que he tenido aquí en la Universidad Católica, ¿no? De un religioso, del padre Gregorio Iriarte, ya un personaje muy querido aquí en Bolivia por su compromiso con los sectores populares, etc. Él ha sido mi profesor en varias materias, ¿no? ¿Ya? Y extraigo de un libro que tiene, pedagógico, que ha sacado, extraigo esto, ¿no? Esta diferencia entre educar e instruir. Deseamos que afecto genuino está dirigido a la educación, no a la instrucción. Bueno, ¿qué dice este? ¿No? Entre algunas cosas. La instrucción siempre es vertical e impositiva. La educación es horizontal y dialógica. La instrucción da órdenes e impone deberes. La educación, fruto de un afecto genuino, podríamos decir, ¿no? Estimula y da confianza. La instrucción no hace distinción entre las diferencias del alumnado. La educación tiene en cuenta la realidad cultural y social en la que se desempeña cada alumno. La instrucción exige disciplina y obediencia total, sin un sentido crítico, podríamos decir, ¿no? La educación respeta la autonomía de cada cual. La instrucción se centra en la exterioridad de los comportamientos. La educación se interesa por la interioridad y por las motivaciones. La instrucción forma en valores y disciplinas. En valores disciplinares. En cambio, la educación forma en valores éticos y morales. La instrucción enfatiza la importancia del maestro. En cambio, la educación tiene al alumno como sujeto y protagonista. Bien, y finalmente ya para ir terminando, ¿no? Esto de ¿no? la representación en la escena del trabajo agrícola del efecto genuino tenía que ver con los cuidados del sembrador, ¿no? ¿Ya? ¿No es cierto? Una vez que prepara el sembrador, una vez que prepara el terreno, echa la buena semilla,
germina la plantita, va creciendo, no se termina ahí, tiene que seguir con los cuidados, ¿no? Riego, limpieza, deshiervar, quitar la maleza, protección, cuidar el terreno también, eso que llaman, ¿no? Aporcarlos y todo eso. Perdón, doctor. Entonces, Víctor, le tiene, quedan 5 minutos para finalizar su intervención, por favor. ya, ok, Ok. enseguida, ¿no? Entonces, eso, ese sería un poco su parangón, ¿no? Entre del afecto genuino con los cuidados del sembrador. Esos cuidados, ¿no? Contribuyen, por supuesto, son importantísimos a la germinación de la semilla y al desarrollo de la planta, ¿no? Entonces, el equivalente de esos cuidados del sembrador es esto que llamamos afecto genuino del profesor o de la profesora, ¿no? Es decir, que genera una atmósfera de cariño y de cooperación para el trabajo de los estudiantes, ¿no? Bien, finalmente, el último elemento, el de los frutos, ¿no? Un buen terreno, una buena semilla, buenos cuidados, proporcionará al sembrador buenos y abundantes frutos. De la misma manera, empatía, palabra con valor, afecto genuino, ¿no? Generará en los estudiantes valiosos frutos. Frutos que tienen que ver eh, eh, del saber, ¿no? De generar confianza en los estudiantes, en los jóvenes, etcétera, ¿no? Un bienestar, son frutos que tienen que ver con el bienestar, con los sueños, con, con, con su libertad, el acrecentar su libertad, ¿no es cierto? Y además, un buen fruto de este proceso es que los estudiantes tengan una visión de lo que van a hacer, que lo que quieren hacer y lo que quieren ser, ¿sí?